poder de la oración aquí de este rey Ezequías. Y por otro lado, el poder de Jesús, como Jesús es todopoderoso, es Dios, y que es una cosa que tenemos que tener bien presente y bien viva en nuestra vida espiritual para recurrir a Él en todo momento, ya sea dar de gracias, ya sea de pedirle, ya sea de adorarle, ya sea de reparar algo que hicimos mal. Entonces, esos dos puntos, la oración y la fe en el poder de Jesús, de Dios, son fundamentales para nuestra vida espiritual, para crecer en la vida espiritual. Acá vemos el rey Ezequías, como dice, cayó gravemente enfermo. Y todavía encima de eso, Isaías dice que es el profeta, dice, ordena las cosas de tu casa porque vas a morir. Luego también además de la enfermedad, tenía la amenaza del rey de Asiria, que los asirios venían asolando todos los países y matando y llevando cautivos y como vimos en unas misas anteriores, va corriendo los límites de los países, ¿no? O sea, una cosa, eran terribles. Y encima de la enfermedad todavía la invasión de los asirios. Y él pide a Dios, o sea, se acuerda de Dios en estos momentos y llora y se vuelve hacia Dios y dice, recuerda que yo he caminado delante de ti con fidelidad e integridad y que hice lo que es bueno a tus ojos. Y Ezequías se deshizo en llanto, ¿no? O sea, Ezequías está lleno de fe y lleno de humildad ante Dios, o sea, pidiendo toda la ayuda y toda la misericordia de Dios en esos momentos. Y ahí, es impresionante cómo Dios le corrige, se podría decir, su mandamiento y manda a Isaías decir que he visto las lágrimas y por eso le va a dar 15 años más de vida. Entonces es un punto aquí importante, la fuerza de la oración, cómo una oración puede cambiar la historia, puede cambiar el mundo, puede cambiar la vida espiritual de una persona. Y cómo la oración de unos por otros también tiene un efecto enorme. Y que a veces nosotros en el día a día, en la vida práctica que llevamos, y a veces nos volvemos muy autosuficientes, muy naturalistas, muy mundanos, pensando que todo lo resolvemos por nuestro propio arte, nuestra propia industria, nuestra propia astucia o cualidades, y no recurrimos a Dios como debemos hacerlo siempre, a todo momento, día y noche, 24 horas. Y entonces aquí las lecturas nos muestran ese poder de la oración, como decía el hermano Raúl antes de la misa. San Alfonso María Ligorio tiene ese gran libro que se llama La oración, el gran medio de salvación, en que la tesis de él es: aquel que reza ciertamente se salva y aquel que no reza ciertamente se condena. Entonces es un punto importante no solo para nuestra vida espiritual, sino también para la vida de la iglesia, para la vida de una comunidad, para la vida de un país, para toda la vida de oración. Tiene que impregnar toda la actividad del país, de la sociedad, de la comunidad, de la familia. Tiene que ser todo vuelto a la mayor gloria de Dios.
Y esa oración tiene también, como decía el hermano Raúl, tres, se podría decir, condiciones. Uno, la fe, la confianza en ella, en Dios. Luego también la perseverancia, hacer una oración constante. Y después también la humildad, pidiendo que nosotros no somos nada ante Dios y todo lo recibimos de Él. Entonces ese por un lado es esta primera lectura. Luego tenemos el Evangelio en que Jesús se muestra como Dios. O sea, la ley divina decía que, bueno, había que preservar el sábado de los trabajos serviles, como actualmente es el domingo en la Iglesia Católica. Se pasó del sábado al domingo por la resurrección de Jesús que se dio el domingo. Pero lo que estaba prohibido era cosechar, o sea, cegar, o sea, con la hoz, cosechar el trigo, bueno, lo que sea, no se haya plantado. Pero no estaba prohibido espigar, o sea, sacar los granos de la espiga y, bueno, comer los granos. Y mismo cuando las espigas que estaban al borde del camino, se permitía para los que pasaban comer allí. Entonces, ¿qué pasa? Los fariseos, con ese mal espíritu que tienen ante las cosas de Dios, ante las cosas de Jesús, continuamente están queriendo poner trabas y poner problemas y detalles para hacer creer que Jesús no era Dios y que no era el Mesías. Y ahí Jesús se muestra como Dios, o sea, primero les demuestra cómo estaban errados en la ley en esa acusación que estaban haciendo. Cómo hay circunstancias en que la vida es superior el derecho a vivir es superior al derecho de propiedad. Entonces, como David, que es el rey máximo para los judíos, él en un momento que estaba en esas guerras que tuvo contra Saúl, él estaba muerto de hambre junto con sus hombres y entró en una sinagoga y estaban los panes de la proposición, o sea que solo comía, que se usaban para la ceremonia. Y ahí le pidió al sacerdote que le dé esos panes porque no tenía nada que comer. Y el sacerdote le dio esos panes. Luego, también, bueno, los sacerdotes trabajan en el sábado, porque trabajan en el templo, porque la gente lleva los animales para sacrificar en el templo, los sacerdotes tienen que trabajar en eso, y por eso también hay otra excepción a la ley. Entonces, pues la cuestión acá no está tanto en la ley, sino en el espíritu con que se toma la ley. O sea, o se toma con un espíritu amplio de adoración a Dios, o se toma con un espíritu estrecho que más que lo que busca es acusar al otro de haber faltado algún punto de la ley. Y no ver las causas, las circunstancias, los mil atenuantes que tiene algún aparente violación de la ley. Entonces acá Jesús dice: yo les digo que aquí hay alguien más grande que el templo. O sea, el templo para los judíos es como para nosotros, bueno, Roma, el Vaticano. O sea, decir que hay alguien más grande que el Vaticano, bueno, es Dios, porque el Papa es el representante de Dios, es el vicario de Cristo. Entonces, aquí vemos todo el poder de Jesús y Jesús como se presenta como Dios, como Mesías, que delante de todos, y dice, porque el Hijo del Hombre es dueño del sábado. O sea, que lo que Él permite
está bien, ya sean sábado, domingo o los otros días de la semana. Entonces, bueno, si unimos una lectura con otra, vemos que tenemos que tener bien presente esa fe en el poder, en la omnipotencia de Dios. Que Dios puede hacer, como dice un salmo, dice, de estas piedras brutas otros hijos de Abraham. O sea, puede transformar lo intransformable. Y el poder de la oración para pedir que Jesús, bueno, vuelque ese poder que tiene hacia nuestras necesidades espirituales, materiales, físicas, bueno, hacia todo lo que necesitamos. Entonces, ese punto debe quedar muy claro. Y sobre todo hoy quisimos hacer esta misa votiva al Sagrado Corazón de Jesús, que vendría a ser el símbolo de la misericordia de Dios ante el hombre tan pecador. Entonces, ya que somos pecadores, tengamos intercesores ante Dios. Y un principal intercesor ante Dios es nuestro Señor Jesucristo, el Sagrado Corazón de Jesús, que es el corazón lleno de bondad y ardiente de amor a Dios. Y luego también tenemos a la Virgen, tenemos a los ángeles, tenemos a los santos, que son intercesores ante Dios, porque uno diría, bueno, pero yo no soy santo, Dios no me va a atender. Bueno, para eso están los intercesores, para que hablen de parte de uno ante Dios, ya que nosotros tenemos muchas miserias. Entonces, bueno, pidamos mucho esa gracia de tener siempre fe, cada vez más creciente y llena de amor, en la omnipotencia de Jesús, de Dios. Y la intercesión de Jesús también siempre omnipotente. Y bueno, y la intercesión de Nuestra Señora, que es la omnipotencia suplicante. Todo lo que pide ella, Jesús lo concede. Entonces pidamos mucho esa gracia de crecer en la fe y crecer en la oración. Ave María Purísima. Sí, Señor,